todas. Estamos una vez más aquí reunidas para la continuación del módulo de Derechos Humanos. Les voy a proyectar la pantallita. Ustedes me dicen si por favor visualizan la pantalla. ¿Allí están visualizando mi pantalla? Sí, señora. Ok. Entonces, recordemos que el jueves habíamos quedado en el principio de subsidiariedad de los derechos humanos. En la cartilla que a ustedes les compartieron, hay un ejercicio de comprensión y vamos a realizarlo para poder continuar con el tema de derechos humanos. Entonces, aquí yo lo tengo proyectado y dice así. En el estado de Guníma se ha convocado para mañana una manifestación pacífica para protestar contra una serie de medidas que han generado descontento en algunos sectores de la sociedad. Guníma se encuentra en medio de un conflicto interno y una grave crisis económica que han llevado al gobierno a realizar una serie de reformas que no convienen a ciertos sectores sociales. Para la actividad se ha dispuesto un dispositivo de seguridad con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la manifestación. Se ha establecido una ruta de paso para los manifestantes, quienes han aceptado por considerar que cumple con el objetivo de la marcha, expresar su descontento. No obstante, el mismo día de la manifestación, convocada para las 12 del mediodía, el Gobierno Nacional recibe información de inteligencia sobre un posible atentado terrorista en contra de los manifestantes. No se conocen las razones que motivan el ataque, aunque se presume que los grupos insurgentes desean generar desórdenes internos. Dicha información proviene de una fuente confiable para el Gobierno Nacional, por lo que éste decide cancelar la manifestación e impide a las centrales sindicales que organizaban el acto salir a las calles. La pregunta es, ¿constituye este tipo de restricción que hizo el Estado una limitación a la libre circulación de los manifestantes ese día? ¿Cómo justificaría usted esta restricción? En caso de estar de acuerdo, se contesta la segunda pregunta. Las escucho. Profe, pues yo pienso que si, pues, si se ha alertado que se va a presentar ese ataque terrorista, pues es por algo. Pero en muchas oportunidades, pues el gobierno puede manipular eso, ¿no? Entonces, pues lo hacen tal vez con el fin de que la gente no pueda manifestarse. O sea, ¿sí constituye una restricción a la limitación de la libre circulación? Es que es muy relativo porque pues lo hacen, vuelvo y repito, porque pueda que sí suceda el ataque terrorista, pero también puede, simplemente es por causar como miedo y evitar que se vayan a las manifestaciones. Entonces es como una controversia ahí. Sí, no. Ok. ¿Qué dicen las demás compañeras? Yo creo que sí, profe, están pues limitando la libre circulación porque como dice mi compañera, es verdad, porque por ejemplo con lo del paro que hubo hace poco, o sea, los medios de comunicación, por ejemplo los noticieros, los RCN, Caracol, ¿sí? Ellos filtran información, pero solo la que le conviene al Estado, ¿sí? Ellos no van a poner que, que los del Estado o personas así importantes están agrediendo a los ciudadanos, ¿sí? Porque muchas veces la ciudadanía va en manifestación pacífica y los otros son los que forman como
saque esa discusión y esas diferencias y es lo que forma el conflicto, y ellos al usar ese método de por ahí escondido, ¿sí? Lo usan es a su favor y lo manejan a su gusto, ¿sí? Entonces, pues yo también digo que es un sí, no, porque pues también puede plasmar hechos importantes, pues como la muerte de gente que era influyente, ¿sí? Que eso sí lo mostraron, pero no mostraron quién lo mató, o sea, eso es lo que estoy como lo que dice Carolina, sí, es un sí y un no, pero pues por mi parte es más no que sí. Ok. ¿Y la otra compañera? Pues yo creo que sí restringe una libre circulación esa norma porque le está quitando el derecho a las personas que iban a ser parte de esa manifestación a que lo hagan por rumores, porque muchas veces vemos como el Estado mismo, para poder quedar bien o para poder aparentar que está tratando de hacer lo correcto, y muchas veces para tratar de hacer que esto no se lleve a cabo, que estas marchas no se lleven a cabo, que el pueblo no se manifieste, lo que hacen es sacar excusas o sacar medio cosas como estas, por ejemplo, que ellos mismos quedan con el fin de hacer de que el pueblo diga, no, entonces como va a haber esto, no vamos a poder participar o se pueda cancelar de manera... Y a esto le está quitando el derecho a esas personas a que tengan una libre circulación. Ok. Bueno, yo les contesto así. No hay una limitación a la libre circulación. No la hay, ¿por qué? Porque recuerden que hay un principio que desde casa nos lo dicen, que sus derechos llegan cuando o están en el límite cuando inician los de las otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Independientemente de que sea o no cierto, aquí no nos están poniendo el supuesto de cierto o no lo que dijo inteligencia, sino que recuerden que el Estado es el máximo garante del pueblo como tal y es quien tiene la obligación, por así decirlo, de custodiar esos bienes jurídicos, y dentro de esos bienes jurídicos nos encontramos nosotros. ¿Para qué? Para propender por el gozo y disfrute de derechos de primera generación como es la vida. Entonces, digamos que en este caso no habría una limitación porque el gobierno no está diciendo es que no se hace la manifestación. La manifestación no hará ni en ninguna otra fecha ni se programará nuevamente, sino que lo que hace es salvaguardar la vida de aquellos manifestantes. También recordemos que la protesta social está constitucionalmente protegida, pero esa protesta social también debe hacerse bajo unos parámetros de seguridad jurídica. Entonces, si el Estado no es capaz de brindarme a mí esas garantías, yo no puedo pretender que la protesta social vaya por encima de la vida, tanto la propia como la de los demás. Entonces, yo justifico esa reacción del gobierno en pro de salvaguardar derechos que son propios del ser humano y que de alguna manera van por encima de los demás. ¿Vale? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Donde nos dijeran es que lo hicieron como camuflaje para que no se realizaran las manifestaciones y el gobierno dijo que no se puede reprogramar la manifestación. Allí sí habría una limitación a esa libre circulación. Pero en el ejercicio que nos presentan no la hay. No la hay, ¿por qué? Porque se supone que ya estaba acordada la manifestación, cómo se iba a hacer, cómo iba a ser la ruta, pero en medio de una llamada X o Y, que crea un grupo de inteligencia, que para eso es creado, hay algunas amenazas que el Estado debe llegar y procurar
detener con el fin de que de salvaguardar pues la vida de aquellos manifestantes, y no solo de los manifestantes, porque recuerde que está toda la población civil, porque fuera de eso están los que los que son manifestantes, los que no apoyan o los simples espectadores. Entonces él debe propender por llegar y realizar un adecuado procedimiento para que todo marche en completa seguridad, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo diría que en este ejercicio, como nos lo presenta, no hay una limitación a la libre circulación. Entonces, continuamos, chicas. Habíamos quedado aquí, nos había quedado la tareita de cuál cree usted que son los derechos del núcleo duro y por qué. Más adelante los vamos a ver si concuerda con lo que ustedes realizaron en la búsqueda. Entonces, al hablar ya de derechos humanos, debemos partir de lo que ¿qué es derechos humanos? La definición como tal de esos derechos humanos. Entonces, nos dice la Real Academia Española que derecho es lo que poseemos todos los seres humanos solo por el hecho de ser un ser humano. Entonces son inherentes a la persona humana, son universales porque pertenecen a todo el mundo, a todo el universo, independientemente de qué nacionalidad yo tenga, de qué género, raza, color, religión, idioma provenga, yo soy titular de esos derechos como cualquier otro. También nos dice que ese respeto hacia los derechos humanos de cada persona también se convierte en un deber. Recordemos la cartillita que yo les enseñaba en donde me ilustraban una serie de derechos, pero también no solo como derechos, sino como deber. Entonces muchos acostumbramos a decir, yo tengo derecho. Sí, usted tiene derecho, pero usted como deber u obligación, porque es que también tenemos unos deberes. ¿Usted qué hace? ¿Cómo hace parte de ese círculo normativo que cumpla todos los fundamentos que allí se encuentran? Entonces, ¿cuál es el eje central para ese cumplimiento como derecho y como deber? Pues entonces allí entran las autoridades que bajo su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar que esos derechos humanos se consuman, por así decirlo, en favor de cada individuo y que este individuo también tenga la posibilidad o tenga la gallardía de cumplirlos como deber, independientemente de la situación que nos encontremos. Entonces, hay unas características de los derechos humanos. Entonces me dice que ellos son inalienables. ¿Qué es inalienables? Pues que no se pueden suprimir. Ojo, pero esto tiene una excepción, por así decirlo. Hay determinadas situaciones que para generar una seguridad y una garantía procesal en donde sí se pueden suprimir. ¿Suprimir qué es? Limitar estos derechos. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Entonces, allí yo tengo un deber, mire cómo el derecho a la libertad se convierte en un principio, en un derecho, perdón. Pero también tengo el deber de no ejercer actos ilícitos. Pero cuando yo ya cometo un acto ilícito, pues estoy supeditado a que haya una penalidad por ese acto, y cuando un ente de justicia penal a mí me condene, pues obviamente hay una restricción de ese derecho. ¿Por qué? Porque yo no tomé las riendas como deber, sino solo como derecho. Yo tengo derecho a estar libre, sí, siempre y cuando usted haga las cosas de manera lícita o siguiendo los lineamientos constitucionales.
pero si yo me voy en contra de esos lineamientos constitucionales, pues voy a tener posiblemente una consecuencia que va a delimitar o suprimir ese derecho que la misma Constitución a mí me ha otorgado. La segunda característica de los derechos humanos es que son iguales y no discriminatorios. ¿Qué es ser igual y no discriminatorio? Que pertenecen a todas las personas sin excepción alguna. O sea, aquí no es que porque usted es negrito, entonces no le pertenece este derecho. Como usted es de la comunidad LGTBI, tampoco este derecho. No. Todas las categorías aquí son válidas, sin excepción alguna. Entonces, todos los derechos son aplicados a todos en igual manera y en igual medida. Por eso dice que el principio de la no discriminación se complementa con el principio de la igualdad. La tercera característica es que los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. O sea, si yo digo que tengo derechos, también tengo una obligación o un deber. Y esto, entonces, el deber se puede tomar desde dos aristas. La primera arista es el deber que tiene el Estado por proteger esos derechos humanos y la obligación de cada individuo también para respetar los derechos de los demás. Entonces, en este espacio vamos a hablar de la obligación que tiene el Estado. Entonces, como obligación me muestra tres situaciones. Entonces, el de respeto, la primera obligación es de respeto, la segunda el de protección y el tercer es de realización. El de respeto significa que este Estado o los estados que hagan parte deben abstenerse de interferir en el disfrute de esos derechos humanos o de limitarlos. Pero esto también tiene una excepción, como en el ejercicio que vimos. Ustedes dirán, ay, pero ¿cómo así que el Estado debe abstenerse del disfrute de esos derechos humanos? Si acabamos de ver un ejemplo en donde limitó la protesta pacífica que en su momento se iba a generar. Sí y no, porque es que había otros derechos de rango, digamos, no quiero decir que hayan derechos más importantes que otros, pero el interés general siempre va a prevalecer sobre el particular. Entonces, en ese sentido, cuando yo veo atentada la vida de los demás habitantes de mi territorio nacional, pues por obvias razones yo voy a hacer excepciones y voy a limitar en el tiempo hasta que haya una seguridad para ejercer ese derecho que he limitado en su momento, pero por cuestiones razonables, como en el ejemplo era por una cuestión de inteligencia, en donde los manifestantes iban a ser agredidos en su momento por la manifestación que iban a realizar ese día. ¿Cuál es la obligación de protección? Entonces es que los estados impidan abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. ¿Por qué contra individuos y grupos? Porque recordemos que hay grupos que propenden que por la protección de la mujer, de la niñez, de los indígenas, educativos, de salud, los periodistas, entonces esos son considerados grupos de especial protección. La obligación de realización significa que los estados deben adoptar esas medidas positivas para facilitar un disfrute pleno de esos derechos humanos. O sea, yo no me puedo quedar en el papel, usted ahí los tiene escritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y fuera de eso en la Constitución Política. Entonces, hasta allí va mi obligación como Estado. No. Lo que dice el señor Estado, usted que es el garante y digamos el piloto de todo el territorio nacional, usted debe facilitar que las personas y los grupos disfruten plenamente de esos derechos humanos. Entonces, ¿cómo yo lo voy a facilitar? Pues que hayan unas condiciones básicas para el ejercicio pleno de esos derechos.
Y como lo mencionábamos en el plano individual, como obligación, es que debemos respetar tanto nuestros derechos humanos como el de los demás. Hay unos principios básicos de los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Me dice que está el principio de la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, de todos los 30 derechos humanos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos. No es que usted tenga uno y yo tengo otro y usted otro por pertenecer al grupo o por ser de determinada condición, no. Todos me pertenecen a mí por el simple hecho de yo ser un ser humano y como son de talla universal, pues se supone que cobija a todos los habitantes, tanto del territorio nacional como extranjeros o de cualquier nacionalidad. Este principio se encuentra relacionado con la igualdad y la no discriminación, que es una de las características de los derechos humanos. Me dice que para lograr esa igualdad debe atenderse a circunstancias o necesidades específicas de las personas, ¿no? Pues también para crear un plano de igualdad, recuerden que así digamos que todos somos iguales, cada persona tiene una condición específica. Entonces, si yo quiero disfrutar plenamente de un derecho, pues obviamente yo también tengo que ver las condiciones específicas de ese ser humano. ¿Para qué? Para brindarle esas garantías de goce y plena efectividad de ese derecho humano que él está reclamando o que en su momento necesitas que tenga el debido reconocimiento. Hay otro principio que llamamos el de la interdependencia. ¿Qué consiste esto? En que cada uno de los derechos se encuentran ligados unos a otros. De manera que si yo reconozco un derecho y lo aplico, también implica que los otros derechos también sean reconocidos con el mismo estatus y también se aplique con la misma necesidad que se aplicó este primer derecho. También implica que si yo vulnero un derecho, pues por obvias razones puede estar vulnerando otros derechos que pueden ser de otra generación, pero no por ello son menos importantes y por eso tienen una interdependencia. O sea, si yo hago el reconocimiento de uno, todos me tienen que ser reconocidos en igual magnitud. Y si yo estoy amenazando o vulnerando un derecho, pues también los demás derechos se verán implicados en esa amenaza o vulneración. El principio de la indivisibilidad implica que estos derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral. Es decir, yo no puedo decir, yo a usted le reconozco una partecita del derecho. Ejemplo, derecho a la libre circulación. Entonces, Vivianita, usted puede andar de este perímetro a este perímetro y ese va a ser mi reconocimiento del derecho. No, porque yo ahí estoy fragmentándolo que en el espacio. Si yo tengo derecho a una libre circulación, se supone que yo puedo andar libremente por todo el territorio nacional, obviamente sin atentar en contra de los derechos de los demás habitantes. Pero yo no puedo decirle, yo le garantizo en un plano este derecho, pero si usted llega a esta situación, usted verá cómo sale de eso, porque ya no es mi deber como Estado llegar y reconocerle y protegerle en ese plano ese derecho humano. El principio de interdependencia e indivisibilidad es que todos los derechos humanos, sean estos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, se relacionan entre sí y son interdependientes. O sea, independientemente de que sean considerados de una u otra categoría, todos van como en lacito. O sea, si yo tengo este,
también de esta generación puedo acudir a este derecho y debe ser garantizado de la misma manera que fue garantizado el de la categoría anterior. Entonces vamos de la manito, o sea, todos los derechos humanos vienen relacionados unos con otros. Está el principio de la progresividad. Entonces me dice que es una obligación del Estado asegurar el progreso en un desarrollo constructivo de esos derechos humanos, al mismo tiempo que implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Es decir, si yo ya tengo un reconocimiento pleno de mis derechos, es deber del Estado promover ese reconocimiento en el tiempo y no llegar y de la noche a la mañana establecer otras normas, decretos o leyes que impidan ese reconocimiento que ya se ha efectuado con anterioridad de esos derechos humanos. O sea, usted, Estado, no puede llegar y 2, 3 años, entonces yo le digo al Congreso, venga Congreso, póngase pilas y mire a ver cómo hacen y saque un decreto o una ley en donde usted fragmente, limite ese derecho, porque entonces yo estoy retrocediendo en ese reconocimiento que ya tenía garantizado en su momento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que yo como Estado debo proveer unas condiciones óptimas de disfrute de esos derechos y no disminuirlos en el tiempo. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Entonces me dice que los derechos humanos, ojo aquí porque estamos hablando de los derechos humanos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya no estamos hablando de la Constitución Política cuando nos presentaban los 3 tipos de generaciones que ya sabemos. Aquí es diferente, aquí es una carta universal, o sea, esta carta universal, todos los estados partes que hacen parte de esta carta, pues lo tienen que tener claro de esta manera. Profe, ¿cómo se llama? Disculpe, ¿cómo es que se llama la carta? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en esta declaración, a mí me presentan un preámbulo y 30 derechos universales. Cuando yo digo universales, es que es aplicado aquí en Pekín y en la Conchinchina, en todas partes del mundo. Y máxime si el Estado ha suscrito, que es suscribir, ha firmado y apoyado, digamos, esa Carta Universal. O sea, yo como Estado me acojo a todos los lineamientos que tiene ese documento. Entonces, estos derechos humanos han sido clasificados dependiendo de la naturaleza, el origen, el contenido y la materia a la que ellos se refieren. Entonces, se hace de la siguiente manera. Ojo, pero no significa que al hacerse de primera, segunda, tercera generación, algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros. Solo que se hace esta clasificación con el fin de tener, digamos, unos lineamientos pedagógicos de reconocimiento de cuáles derechos son sociales, cuáles derechos son económicos, cuáles son políticos. Es solo con fines pedagógicos. Entonces tenemos 3 generaciones de derechos también. Pero recuerden que esos son diferentes a los que nos presenta la Constitución Política, ¿no? Entonces, mi primera generación, entonces se llama derechos civiles y políticos. Mi segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales. Y mi tercera generación son los que corresponden a aquellos grupos de personas o colectividades que comparten un interés común. Entonces,
Yo tengo 3 generaciones aquí también en los derechos humanos y son las que les presento, que son diferentes, recuerden, a las que nos presenta el derecho interno colombiano, o sea, las generaciones que se encuentran en la Constitución Política del 91. Profe, ¿me permite un momento la diapositiva, por favor? Es que estoy tomando apuntes, qué pena. Listo, ahí está. Yo igual les voy a compartir esto, ¿por qué? Porque para la otra semana, el sábado se supone que ya estaríamos terminando el módulo, ¿no? Entonces, con el fin de yo agilizar la cuestión de notas, que ustedes no tengan tanto trabajo, porque ustedes también deben desarrollar la cartilla, va a ser un cuestionario. O sea, no voy a dejar taller ni nada, sino es un cuestionario de 20 preguntitas. Son preguntas cerradas y listo, salimos de eso. Entonces, es importante que tengan, porque puede hacer que yo les haga una pregunta. ¿Cuáles son las generaciones que presentan la Declaración Universal de Derechos Humanos? Y puedo poner en una respuesta las generaciones de la Constitución Política, como se parecen tanto, y en la siguiente, pues la correcta, que es esta generación que les estoy preguntando, que les estoy presentando, perdón. Hay que tenerlo muy en cuenta esa diferencia. Profe, o sea que van a ser no van a ser de múltiples respuestas, sino de abierta o cómo? No, van a ser cerradas con varias respuestas, pero una única verdadera. Ok, selección múltiple, única respuesta, ¿sí? Exactamente, sí, señora. Pues para hacerlo más rápido, ¿no? Porque es que si les pongo taller, me tocaría dejarles una semana para eso. Cambio un cuestionario y pues ustedes teniendo este material de apoyo es o sea, disculpe, profe, o sea que sería terminar la tarea que usted nos dejó el jueves y ya esperar al cuestionario. Al cuestionario, sí, señora. Ah, entiendo, profe. Sí, yo también le iba a decir, profe, porque la verdad, pues, o sea, a pesar de que la tarea está pues sencilla con la de cuestión de dibujos y eso, pues siempre pues es ártico, sí, y uno tiene pues otras obligaciones, sí. Entonces le agradecemos por esa parte, profe. Vale, no hay ningún problema porque igual tengo entendido que ustedes deben realizar los ejercicios de las cartillas. Pues ya eso es como depende del profesor, profe, porque la verdad siempre, bueno, desde que estamos acá en lo de virtual, como tenemos la cartilla en PDF, o sea, no trabajamos tanto eso porque pues además de que está desactualizada, esas cartillas son viejas, entonces más bien los profesores nos ponen son ejercicios o sea, según lo que hay en la cartilla, sí, pero actualizados y ellos nos ponen ejercicios así como se nos hizo, sí, y ya pues ya al final nos hacen una evaluación o un cuestionario así y ya, más que todo eso hacemos siempre. O sea, y tengo entendido que yo debo entregarle al instituto un cuestionario. O sea, fuera del cuestionario personal que yo voy a realizar para evaluar la última clase, también hay otro cuestionario por aparte que les hace el instituto con el fin de verificar que sí finalizaron satisfactoriamente el módulo. Ese sí, no sé si son preguntas abiertas o cerradas o si son casos. Por ejemplo, con el poli se trabaja casuístico. Yo les pregunto y les estoy avisando por WhatsApp, pues para que más o menos tengan idea, porque si son casos, pues hay que tener cuidado en la lectura crítica que se haga del caso, ¿no? Porque a veces los casos nos pueden confundir y ahí está, digamos, pues yo no le llamo trampa, sino que hay que saber leerlos minuciosamente para saber qué es lo que verdaderamente quiere preguntar quien hace el cuestionario como tal. Profe, pues la verdad yo es la primera vez que escucho que el Politécnico hace pues ese cuestionario porque como le digo siempre nos hacen como la evaluación final o final de la clase porque la vez pasada que tuvimos un profesor que no le gustaba dejar tarea, en cada clase pues nos dejaba una evaluación
tipo trabajo en grupo, ¿sí? O sea, que la socializábamos en clase y pues él al final dejó una evaluación, pero pues nunca nos habían dicho que había que hacer otro cuestionario y eso, y la verdad, pues ya todo el tiempo... Yo les pregunto porque a mí lo que me indicaron fue que yo debía entregar un cuestionario de 10 preguntas. Entonces, no sé si de pronto también se las harán al final como para validar eso, yo qué sé. Yo les pregunto bien que hable con la coordinadora. Profe, Señora. el cuestionario que le están solicitando a su merced es para, en que caso de algún estudiante pierda la materia, la puede recuperar con ese cuestionario que su merced envía. ¿Sí? Nosotros ya llevamos 2 años estudiando con CIES y así ha sido la metodología, como dice mi compañera Dayana. Ah, ok. Entonces yo creo que sí porque, pues a mí me lo solicitaron, pero realmente no me dijeron para qué era. Pues, ok. Es para recuperar los estudiantes que pierdan la materia, se hace ese cuestionario de 10 preguntas para poderla recuperar. Pero yo no creo que ustedes quieran la materia. Ustedes han sido juiciosos. No, pero pues, no, sí, sino que pues en ocasiones, pues en todos los módulos lo piden, ¿sí? A todos los docentes lo piden porque puede que un estudiante no asista o sea, asiste y no hace trabajos. Es que hay materias de materias, ¿no? Pero pues ellos siempre piden ese cuestionario. Ok. Un cuestionario que pidió el profesor, bueno, que había presentado el profesor a una muchacha que aplazó el módulo, ¿se acuerda, Carol? Que asiste como 2 clases y aplazó el módulo, que al final le colaboraron con eso, pero eso creo que toca pagarlo para poderlo presentar. Sí, es cierto. Vale, muchas gracias por la aclaración. Okay. Listo. Continuamos. Profe, qué pena. Última pregunta. ¿Cómo era que estaba conformado los derechos humanos según la declaración? Es que usted dijo que el preámbulo y ¿cuántos derechos eran esto? 30 derechos humanos. Ah, ok, listo, profe, gracias. O sea, 30 ya, no pregunto. Continuamos. Estos son algunos de los principales derechos humanos. Aquí se los traje como por verificar cuál es el que trae. Derecho a la vida, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, la libertad de la persona, la libertad de trabajo, de expresión, de conciencia, de imprenta, a la libertad, a la asociación, a la libertad religiosa, el derecho a acceso a la justicia, derecho a audiencia. Estos son algunos, ¿no? De los derechos que trae la Carta Universal o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, si ustedes lo ven, están de todos los sectores, de salud, de educativo, de prensa, de la parte agraria, de la parte personal, hasta de reinserción social, o sea, a veces cuando ya hay conflictos armados internos. Y aquí les traigo unos derechos humanos que están dados por categorías. Entonces, los que hablábamos de la tercera generación, ¿se acuerdan? Que me decían que se agrupan a los que corresponden a grupos de personas que tienen intereses comunes. Entonces, aquí son estas categorías o grupos que tienen intereses comunes. Entonces, hay unos derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. O sea, que solo para ese grupo constituyen este tipo de derechos. Allí están. Hay otros grupos que es contra la trata de personas. Allí también están expuestos. Dignidad, integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad. El otro grupo es los derechos relativos al programa de agravios de periodistas y defensores civiles de derechos humanos. El otro grupo es los relacionados con la desaparición de personas. El otro de las personas migrantes. Y hasta ahí ven. Hay unos instrumentos universales, no los copié porque son bastantes, de los derechos humanos, pero allí les dejé la paginita para que puedan ubicarlos.
Internet está tan rápido aquí. En donde me muestra cuáles son esos instrumentos de talla internacional. Entonces me dice que hay varios instrumentos. El primer instrumento que me muestran aquí es el llamado Conferencia Mundial de Derechos Humanos y Asamblea del Milenio. En esa conferencia pues se dieron dos declaraciones. La primera de ellas es la declaración del Programa de Acción de Viena y la declaración del Milenio. Esto lo podemos encontrar, todo el tema de derechos humanos lo encontramos en la página de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Allí está todo, entonces donde dice qué somos, por qué somos, los derechos humanos por país, qué es lo que hace las Naciones Unidas. Y aquí me muestra todo lo que se ha hecho en relación con cada grupo. Entonces, en relación con la discriminación, ¿qué convenios se han dado o qué protocolos? Con los derechos de la mujer, también lo mismo, qué declaraciones, qué convenios o pactos se han generado. Los derechos del niño, los derechos de las personas de la tercera edad, de los discapacitados, de la administración de justicia, del progreso y desarrollo social, de la protección de derechos humanos, hasta del matrimonio hay. A la salud, al empleo, a la libertad de asociación. Eso es como para saberlo, pero no es, digamos, por fuerza mayor de que ustedes tengan que saber todo esto, no, porque podemos ir a lo de las Naciones Unidas y allí revisar. Ahora vamos a hablar, ya que hemos hablado de derechos humanos, vamos a hablar del documento que contiene esos derechos humanos, y es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces me dice que esta declaración fue adoptada por una Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. Fue el primer documento en establecer la real protección universal de los derechos humanos fundamentales. En el 2018 cumplió ya 70 años este documento y sigue siendo la base de toda la ley internacional, o sea, de todo el derecho internacional. Recuerden que cuando yo no encuentro un derecho en la constitución de cada estado, independientemente del estado que sea, si es mexicano, de Estados Unidos, colombiano, venezolano, si yo no encuentro el reconocimiento de un derecho que yo creo tengo asignado, ¿yo qué es lo que hago? Me voy a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a todos los pactos que se han creado a través de esta declaración, a mirar qué documento es el que a mí me reconoce el derecho que yo estoy exigiendo. Entonces, por eso dice que es la base de todo, o sea, independientemente de que yo diga, es que yo ya tengo una constitución, entonces lo que diga la constitución. Ejemplo, aquí en Colombia, cuando yo digo, ves, pero la verdad es que revisé toda la constitución y yo no encontré nada, ¿qué es lo que me dice un artículo específico de la constitución? Que cuando yo no encuentro la norma en la constitución, yo tengo la posibilidad a través de lo que se llama bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Se refiere a aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en la Constitución son utilizados como parámetros de control constitucional. ¿Por qué? Porque estos han sido adoptados a través de declaraciones, de pactos o convenios internacionales. Es decir, que tienen la misma fuerza vinculante como si en la Constitución lo dijera así tal cual. Entonces yo no puedo decir, como no está en la Constitución, a mí me da mucha pena, pero yo no le voy a garantizar ese derecho. No, hay una cosita que creó la misma Constitución en donde nos dice, si usted no lo encuentra en la Constitución,
váyase a todos los pactos, convenciones, declaraciones universales que haya suscrito Colombia y a usted deben generarle ese reconocimiento. Entonces, nos dice que está compuesta por 30 artículos, o sea, 30 derechos que ofrecen principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, componen lo que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos. Ojo, el primer documento en establecer una protección universal y real de derechos humanos fue la Declaración. Pero como a raíz de esta declaración se fueron creando otros documentos, otros mecanismos que propenden por la protección de estos y demás derechos. Entonces me dice la historia que junto con estos otros dos documentos, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, constituyen otro documento también de gran magnitud llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es la Carta Internacional de Derechos Humanos? Es el conjunto de documentos. ¿Cuáles documentos? La que ya hemos venido viendo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y además de estos tres documentos, hay uno que se llama protocolos facultativos. Entonces, ¿cuántos protocolos tenemos al día de hoy? 3 protocolos. El primer protocolo, el llamado protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles. El segundo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero este segundo protocolo a que se ciñó a abolir la pena de muerte. Y el tercer protocolo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora sí vamos a hablar de los derechos humanos de núcleo duro. Entonces, ¿cuáles son aquellos derechos humanos de núcleo duro? Me dice que son aquellos derechos humanos que bajo ninguna circunstancia pueden ser vulnerados o derogados. O sea, aquí no hay excepción alguna. Yo no puedo decir, como lo dije, con el derecho a la libertad. Si yo cometo un acto ilícito, pues entonces estoy sometido a unas consecuencias que puede ser la restricción de ese derecho a la libertad. Aquí no, aquí usted no los puede derogar, no los puede limitar, no los puede suprimir bajo ninguna circunstancia o situación de excepción. ¿Cuáles son? Son 4. Son 4 derechos humanos de núcleo duro. Tenemos el derecho a la vida. Ese lo encontramos en el artículo 3 de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces me dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Segundo derecho, prohibición de la tortura, trato cruel, humanos y degradante. Lo encontramos en el artículo 5, en donde dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El tercer derecho es la prohibición de la esclavitud, trabajo forzado u obligatorio. Me dice, nadie estará sometido a esclavitud, ni a servidumbre, ni a la trata de esclavos, porque estas formas están prohibidas. Y el cuarto derecho es tener una garantía de un proceso judicial independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que todos somos iguales ante la ley y sin distinción alguna tenemos derecho igual
a la protección que se me brinde ante la ley, o sea, a llevar un debido proceso, a que se me someta a las leyes que en su momento estén, independientemente de lo que yo sea, de mi raza, género, cultura, idioma o religión. Entonces recordemos que son 4 derechos humanos de núcleo duro. Ahora me dice, hay unos mecanismos de protección de esos derechos humanos. Entonces, ¿qué son mecanismos? Son aquellos órganos que vigilan por el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos aceptados por los países miembros de las Naciones Unidas, derivados en qué? En tratados y otros instrumentos. ¿Cuáles son los otros instrumentos? Pues si no estamos hablando de un tratado, estamos hablando de una convención o de un convenio o de un protocolo. Además de su mandato de promover y proteger los derechos humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos proporciona servicios de secretaría técnica, asistencia y apoyo a esos mecanismos de supervisión y vigilancia de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. Entonces me dice que esto se divide en 2 categorías. Entonces tenemos 2 categorías dentro de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Tenemos los órganos basados en la Carta de la ONU y los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ahora la tarea de ustedes son buscar, para eso les voy a dar 15 minuticos, para que busquen los órganos basados en la Carta de la ONU y los órganos creados en virtud de tratados internacionales y expliquen qué hace cada órgano. Profe, espera un momentico porque no lo entendí. Entonces, estamos así. Dentro de los mecanismos de protección de los derechos humanos tenemos 2 categorías, ¿cierto? O digamos, o 2 grupos de mecanismos. Entonces, hay un primer grupo que se llama órganos basados en la Carta de la ONU. Y el segundo grupo se llama órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Buscar qué órganos componen la Carta de la ONU y qué órganos componen los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cuáles órganos componen cada uno? Sí, los órganos basados en la Carta de la ONU y los órganos basados en tratados internacionales. Son 3 de cada uno. No, son 3 basados en la Carta de la ONU y de los otros son como 5. Entonces, cada uno va a buscar qué órganos componen cada grupito. O sea, los 2 grupitos que tenemos para la protección de estos derechos humanos. Vamos a tener 15 ¿Desde ya? minutos. Señora. ¿Desde ya? Desde ya. Aquí en mi reloj tengo que son las 9:03. Es decir, que a las 9:15 yo no voy a cerrar la llamada. Va a seguir allí. A las 9:15 volvemos aquí y empezamos con eso para dejarlo hasta ahí y ir al break de 15 minutos. Entonces, desde ya tenemos 15 minuticos. A las 9:30 nos volvemos a encontrar. Ok, profe, la primera dice que son solamente 3.
Sí, esperen, ya les digo cuántos son. Bueno, aquí sí. Me Pues aparece basados en la 5. Carta de las Naciones Unidas son 3. Y los órganos creados en virtud de tratados sí son más. Son Profe, a mí me 1, aparece en la 2, carta, me 3, aparecen 5. 5, yo tengo 3 nomás. Y en los órganos creados en virtud de tratados tengo 8. Pues miremos a ver cuál me Me faltaría. aparece. Pues anoten los que encuentren ahí en la web, porque yo tengo aquí un... Igual a mí me aparece 5 en la Carta de las Naciones Unidas. A mí me aparecen 3. Y es de la revista misma de aquí de las Naciones Unidas. Profe, a mí de los órganos de la carta me aparecen 5. Del segundo grupo a mí me aparecen, anotemos lo que nos aparece a ver qué le falta a usted o qué me falta a mí. Y ahí complementamos a ver.
¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, profe. vale. Entonces voy a proyectar otra vez. Permítanme un segundo. Bueno, ¿qué mecanismos basados en la carta encontramos? ¿Cuántos pudieron encontrar? Yo encontré 5, profe. ¿Cuáles son? Yo igual, profe. Porque yo solo El tengo 3. Consejo Vamos de a ver. Derecho, el Consejo de Derecho, Examen Periódico Universal, la Comisión de Derechos Humanos, sustituido por el Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, procedimientos de reclamación del Consejo de Derechos Humanos. Los 5. Ok. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, todos de los que tú tienes ya están inmersos en los 3 que yo estoy proyectando. Tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que es el principal. Recordemos que este consejo sustituyó en su momento, en el año 2006, la Comisión de Derechos Humanos. Antes del 2006 se llamaba era Comisión de Derechos Humanos, ahora lo llamamos Consejo de Derechos Humanos. El examen periódico universal también se estableció en el mismo año, o sea, digamos que es reciente. Y los procedimientos de los que me hablas, todos están inmersos aquí, en los procedimientos especiales, que están conformados por 41 relatores y grupos de trabajo que se reúnen para trabajar acerca de un tema o sobre un país. ¿Quién encontró algo diferente a esto? Todos estamos de acuerdo que son 3. Yo encontré lo mismo que encontró mi compañera. Sí, profe, y también yo encontré lo de los órganos principales, que son la Asamblea General, el Consejo Económico, ya eso es como los establecimientos. Sí, eso es lo que continúa, pero eso ya pertenece al Sistema Universal de las Naciones Unidas. Ok, profe, porque yo A la escribía composición como tal de lo que es las Naciones Unidas. Profe, o sea que el procedimiento especial de reclamación y la Comisión de Derechos Humanos van. Van dentro de lo que se llama procedimientos especiales. La Comisión de Derechos Humanos no va, porque recuerde que esa Comisión de Derechos Humanos fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2006. El otro procedimiento del que me hablas va dentro del procedimiento especial. El de reclamación. Exactamente. Entonces, si yo suprimo esos 2 y los incluyo dentro de los que yo tengo, entonces me quedarían 3 mecanismos de Carta de las Naciones Unidas. ¿Y cuáles se encontraron en los tratados internacionales, basados en tratados? Yo encontré 10, profe. ¿Cuál? Encontré, pues ahí dicen, el primero es Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Subcomité por la Prevención de la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité de la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, Comité sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad y Comité contra la Desaparición Forzosa. Exactamente. Igual yo la encontré, profe. Ese que de la tortura, el subcomité, no es un subcomité como tal, sino es un protocolo facultativo. Entonces, no se tomaría como
un mecanismo aparte, sino que viene siendo como hermanito de ese comité contra la tortura. Realmente son 9. Si suprimimos eso o no lo suprimimos, sino que decimos y el protocolo facultativo, porque es que recordemos que estamos hablando de los mismos, que es contra la tortura, nos quedarían 9. Entonces, en tratados son 9 mecanismos basados en tratados internacionales, los que mencionó la compañera. Los vamos a ver aquí. Aquí les dejo el link para que visualicemos un poquito de lo que trata cada uno. Esto es una revista de las Naciones Unidas. Entonces me dice, el primer mecanismo de protección según la Carta, me dice que es el Consejo de Derechos Humanos, que anteriormente se llamaba Comisión de Derechos Humanos y fue reemplazada en el año 2006 por el nombre de Consejo de Derechos Humanos. Este órgano, ¿qué es un foro mundial de discusión que se reúnen en Ginebra durante al menos 10 semanas al año. ¿Cuál es la principal función de este consejo? Analizar violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos. Este consejo es un órgano subsidiario a la Asamblea General. Recordemos que el órgano mayoritario es llamado Asamblea General de las Naciones Unidas. Y segundo es el Consejo de Derechos Humanos, el cual está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas, elegidos por un periodo inicial de 3 años. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas presta los servicios de Secretaría Técnica a estas reuniones que hace el Consejo de Derechos Humanos. También organiza foros especiales y cuenta con otros subórganos, por así decirlo, que le brindan también asesoría y acompañamiento. ¿Cuáles son esos subórganos? Pues un comité asesor, un grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo, un mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y un grupo que hable sobre foros de cuestiones de minorías. ¿Qué es el examen periódico universal? Recordemos que este surgió en el 2006, entonces por eso se le dice que es un mandato nuevo de Consejo de Derechos Humanos. Es un procedimiento que involucra, ¿qué es lo que hace? Revisar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas cada 4 años. ¿Cuántos Estados miembros tenemos en las Naciones Unidas? Entonces, 192 Estados componen las Naciones Unidas. ¿Y qué hace este organismo de examen periódico universal? Pues velar porque lo que se hable allí y los compromisos que allí se dicten sean acatados o sean tratados de conformidad con los lineamientos que se plantean de todos los 192 Estados miembros. ¿Cada cuánto se hace este examen? Cada 4 años. ¿Cómo funciona ese examen? Entonces me dice que la información que prepara el Estado sometido a un examen en su informe nacional. Entonces se hace una recopilación de lo que se va a tratar o de lo que se trató. Luego, después de que se recopila esa información, entonces se hace unos procedimientos con el fin de conocer a detalle cada información que fue presentada en ese Consejo de Derechos Humanos. Y luego, ¿qué es lo que hace? Un resumen sobre todo el informe que envió cada una de las organizaciones, las instituciones y los estados partes. Entonces,
¿cómo es el procedimiento? Entonces, ese examen empieza con una discusión entre el Estado que se examina y el grupo de trabajo de este examen. ¿Y qué es lo que van a decir? Si ese documento está bien hecho o por el contrario, debe hacérsele modificaciones o recomendaciones para que se cumplan a cabalidad los compromisos adquiridos dentro de la comisión, dentro del Consejo de Derechos Humanos. El otro es un procedimiento especial. Entonces son aquellos mecanismos que están establecidos para abordar situaciones específicas de los países o cuestionar temáticas en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un relator, que es experto en el tema, trabajan a título voluntario o pueden ser nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, en donde van a examinar, supervisar, asesorar e informar acerca de las situaciones de derechos humanos que está viviendo cada país o territorio específico. ¿Para qué? Para evitar esas violaciones de derechos humanos. Actualmente estos procedimientos especiales lo integran 33 titulares. Y dentro de ellos se encuentra un relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión. O sea, son relatores que representan cada grupo, por así decirlo, cada grupo de derechos humanos. Entonces hay uno para la libertad de expresión, hay otro para los indígenas, hay otros para las minorías, hay otros para los pobres, hay otro para la educación, para la desaparición forzada, para la alimentación, para la detención arbitraria, y cada grupo pues entonces va a velar porque los compromisos hayan tenido su procedimiento adecuado. Y los órganos de tratados, que es mi segundo mecanismo de protección, entonces me dice que fueron creados por comités de expertos independientes. ¿Para qué? Para supervisar la aplicación de estos tratados. Entonces, no es solo gestionar los tratados internacionales y que queden en el papel, sino que ellos van a revisar con lupa y detalle que los estados partes periódicamente estén cumpliendo con todas las disposiciones que se emanan de esos tratados. Y para ello, entonces le solicitan un informe especial a cada estado para hacer la debida vigilancia y el apoyo de este trabajo conjunto que viene desde el Consejo de Derechos Humanos. Hasta allí estarían los mecanismos de protección. Ahora pasamos a una cosa que llamamos Naciones Unidas. ¿Qué serán eso de Naciones Unidas? Que no es otra cosa que lo que hacen aquí, las cartas que estábamos hablando. Entonces, dice que las Naciones Unidas nacieron o existieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando se dio finalización a la Conferencia de San Francisco. Entonces, en esa conferencia se dio una carta de las Naciones Unidas, la cual fue ratificada. ¿Ratificar qué es? Suscribir, aprobar, por los países de China, Francia, Unión Soviética, Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. ¿Por qué se creó ese sistema universal llamado Naciones Unidas? Para mantener la paz y la seguridad internacional, brindar una asistencia humanitaria a quienes la necesiten,
¿Cuál es esa asistencia humanitaria? Pues a los estados que hacen parte de estas Naciones Unidas. ¿Cuántos eran? 195 países. Se les brinda esa asistencia humanitaria para la protección de esos derechos humanos y defender el derecho internacional. Entonces me dice que cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar, recordemos que estábamos tocando de que la Segunda Guerra Mundial pues dejó devastadores consecuencias y catástrofes por todo el mundo, en donde el mundo llegó y abrió los ojos y dijo, no, un momento, ya no queremos seguir en lo mismo y que solo el territorio quede en ruinas y catástrofes. Entonces es por eso que surge ese sistema universal en donde inicialmente se reunieron 50 países en la conferencia de San Francisco y dijeron ya, paremos la guerra y mejoremos los territorios para que haya tranquilidad y paz. Entonces fue allí donde esos 50 países por 2 meses redactaron y luego firmaron lo que se llamaría la Carta de la ONU, en donde se crea una nueva organización internacional llamada las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para evitar así otra guerra mundial como la que se acababa de vivir. ¿Cuáles son esos órganos principales de las Naciones Unidas? Entonces me dice que tienen los siguientes órganos. El primero de ellos es una Asamblea General. La Asamblea General es el máximo órgano el cual representa, es normativo y deliberativo de la ONU. Es el único que cuenta con representación universal. ¿Por qué es el único que cuenta? Porque está representado por todos los países miembros o los estados miembros, los cuales son 193 a 195 países. Aquí, ¿qué se da? Se dice que se van a tomar decisiones de gran importancia, entonces por eso se requiere que esas decisiones tengan una mayoría de 2/3. ¿Y cuáles son esas decisiones de gran importancia? Pues aquellos temas que se refieren a la paz, la seguridad, la admisión de nuevos miembros y asuntos de presupuesto de cada miembro parte. Se dice que cada año se elige a un presidente que ejerce este cargo durante un periodo anual. El segundo órgano tenemos el Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la función de este consejo? Mantener la paz y la seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros. Estos 15 miembros hay 5 permanentes y hoy 10 que no son permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 Profesor, escuché intercortado. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿La puede devolver un momentico, por favor? Señora. ¿Me devuelva este órgano? Sí, señora. O sea, ahí finalizamos y iniciamos el otro. Sí, ahí finalizamos la Asamblea General, que es el máximo exponente de las Naciones Unidas. Hay otro que tenemos que es el Consejo. Hasta ahí le entendimos y, bueno, yo. Y luego ya cuando pasó al Consejo de Seguridad lo empecé a escuchar intercortado. Ah, ok. El Consejo de Seguridad es mi segundo órgano. ¿Cuál es la función de este Consejo de Seguridad? Mantener la paz y la seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros, 5 que son permanentes y 10 que no son permanentes, y cada uno tiene derecho al voto. Los estados miembros, ¿cuáles son los estados miembros? Los 193 países están obligados a adoptar las decisiones que se den dentro de este Consejo de Seguridad.
sea, no es optativo, están obligados a acoger todos los lineamientos que se den dentro de este consejo. ¿Qué hace este consejo? Determinar la existencia de amenazas contra la paz o actos de agresión que se den o que se puedan generar dentro de cada uno de los Estados miembros. ¿Qué es lo que hace? Pedir a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medio pacífico y recomienda métodos o lineamientos de acuerdos para eliminar todo tipo de agresión o conflicto armado que se den dentro de los países que conforman las Naciones Unidas. Además, dice que cuando los Estados miembros no acogen estas recomendaciones, ¿qué es lo que puede pasar? Que este Consejo de Seguridad tiene vía libre para imponer sanciones e incluso autorizar el uso de la fuerza para restablecer el orden, la paz y la seguridad internacional. La presidencia de este consejo, contrario a la de la asamblea, aquí sí se rota de manera mensual. Recordemos que el de la asamblea, el del principal órgano, es anual, aquí es mensual. Hay un tercer consejo llamado Consejo Económico y Social. Este Consejo Económico y Social es el encargado de tratar asuntos económicos, sociales y medioambientales. ¿Qué es lo que hace? Revisar las políticas que adoptan cada estado parte para hacer recomendaciones en estos asuntos económicos, sociales o medioambientales. También vela por el cumplimiento de los objetivos trazados en el Consejo. ¿Para qué? Para que sean llevados a cabo a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que él va a decir? Bueno, ustedes hicieron o acordaron tales compromisos y yo voy a velar porque esos compromisos en materia económico, social y medioambiental se cumplan. De lo contrario, voy a hacer unas recomendaciones para el desarrollo de esos objetivos. Aquí no hay sanción. Recuerde que lo único que sanciona es el Consejo de Seguridad. ¿Quién elige los participantes de este Consejo Económico y Social? Pues la misma Asamblea elige a 54 miembros del Consejo, del mismo Consejo, para periodos de 3 años. Mi cuarto órgano está dado por el Consejo de Administración Fiduciario. Este consejo se estableció en 1941 y tenía como misión supervisar a los 11 territorios fideicomisados puestos bajo la administración de 7 estados miembros y los preparaba para ser autónomos e independientes. Sin embargo, el 1 de noviembre de 1994, todos los territorios que habían sido considerados como fideicomisados habían obtenido la autonomía y la independencia que buscaba este consejo, por lo que ya la función de este consejo pues finalizaba hasta allí, por lo que puede decirse que hasta el son de hoy este Consejo de Administración Fiduciaria no hace ninguna función, está en stand-by porque esos estados que estaban fideicomisados ya lograron salir a flote y ser autónomos e independientes. Mi quinto órgano está dado por la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz en La Haya.
¿Cuál es la función de esta corte? Resolver de acuerdo con la legislación internacional. Ojo, aquí no se va a mirar a ver usted como Estado parte, ¿qué dice su constitución? No, sino qué dicen los lineamientos internacionales acerca de algún tema y así dirimir estas disputas legales que se presentan entre los distintos Estados miembros y así remitir un dictamen consultivo acerca de las cuestiones legales de los órganos autorizados y las agencias especializadas para ello. Me dice que la Corte Internacional de Justicia funciona de conformidad con su propio estatuto. Y tenemos un último órgano llamado Secretaría. Está encabezada por un señor o una señora llamado secretario general y lo conforman decenas de miles de miembros del personal internacional que trabajan de distinta manera por todo el mundo. El secretario, quien es nombrado, va a ser un oficial administrativo, un jefe de la organización, por así decirlo. ¿Y qué es lo que va a representar ese jefe? Pues los ideales por los cuales fueron creados las Naciones Unidas y va a ser el portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular de aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. ¿Hasta allí hemos entendido o hay alguna pregunta? No, profesor, al momento sí. ¿Está todo clarito, clarito? Sí, señora. Listo. Si gustan, vamos al break para ingresar a hacer un tallercito que trae la cartilla y me parece que es bueno realizarlo. Para la próxima semana empezar con los sistemas regionales e internacionales de protección y finalizamos con un casito que trae aquí la cartilla también, que es relevante para saber ustedes cómo hubieran actuado en su momento. Entonces, vamos al break y seguimos con el taller que nos trae de Naciones Unidas para la próxima semana, cuando nos reunimos. Nos faltaría hora y media por... ¿Hora y media o 2 horas? 2 horas, sí, señora, tiene razón, porque las clases son de 3 horas y media. Sí, señora, nos faltan 2 horas. 2 horas. Entonces ustedes me dirán. ¿Lo definimos de una vez o ahora que regresemos de break? Pues si quiere definámosla de una vez para que no nos quede pendiente de eso. El miércoles no, profe, pues por mi lado, no sé por mis compañeras. Las De compañeras 6:30 a 8:30. Bueno, a mí me parece bien el miércoles, pero yo sí, o sea, preguntaría si se podría hacer un poquito más temprano de lo que se hizo la vez pasada, porque es que yo la otra semana comienzo con un compromiso, entonces tengo que enfocarme también. ¿A qué horas podemos? Ustedes me dirán y yo me acomodo. No sé si mis compañeras. Porque la idea es el miércoles avanzar las 2 horas. Porque ya no nos queda más tiempo para recuperar. A mí me quedaría bien de las 5 a las 7, no sé, mis compañeras. Compañeras, ¿las demás tienen algún problema si la dejamos de 5 a 7? Profe, pues yo por el momento no tengo problema porque pues
No sé todavía, porque también va a empezar con un compromiso, pero la verdad no sé aún el horario, así que yo creo que sí puedo. Y la otra compañerita. Sí, pero pues, yo trabajo, pero igual pues acabamos el tiempo. Sería entonces de 5 a 7 el miércoles. El miércoles de 5 a 7 de la noche, señora. Y ahí ya estaríamos recuperando la clase, Ok. la primera clase del sábado, que yo sé que no fue cosa de ustedes ni tampoco mía, sino que Sí, por señor. operativas pues nos tocó así. Y el sábado sí estaríamos de 8 de la mañana a 11:45. Sí, ya entre 8 días, si Dios quiere, finalizaríamos el módulo. Exactamente. Entonces la dejamos para el miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche. Allí el miércoles, más que avanzar en tema, voy a traerles unos jueguitos. Yo no sé si ustedes han utilizado la plataforma de EducaPlay. Entonces, ¿cuál es el fin? De avanzar o de verificar que los temas han sido entendidos a través de juegos como una sopa de letras, un crucigrama, o de buscar los pares o los impares. Entonces vamos a afianzar caso tal de que cuando ya lleguen al cuestionario, pues ustedes ya tengan una idea de lo que se va a tratar el cuestionario. ¿Vale? No, Como para no hacerlo tan tedioso. Y el sábado sí finalizamos con lo que es contenido temático. Sí, me parece bien, profe, para ¿Vale? que sea más práctico. Exactamente. Entonces vamos sí, al profe, break. Nos gracias. encontramos a las 10:30, ¿les parece? 15 minuticos. Listo, profe. Y continuamos, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Chicas, voy a terminar la grabación porque si no queda muy pesada a la hora de compartir y vuelvan a ingresar por el mismo link. Bueno, sí, señora. Vale, muchas gracias.